Mi nombre es Luis Enrique Reyes Holguín de la Universidad Politécnica de Zacatecas, cursando actualmente la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. El día de hoy se le dará solución a un ejercicio del tema de amplificadores operacionales, que en este caso será el amplificador operacional inversor. Primero, una pequeña explicación. El amplificador operacional inversor en este caso se podría decir que es el contrario del no inversor, visto anteriormente en otro video. ¿Qué diferenciamos de estos dos? Aquí en esta imagen se observa lo que sería el amplificador operacional no inversor. Primero lo que se observa es que el voltaje de entrada ahora está en lo que sería en la entrada inversora, mientras que el no inversor tenía el voltaje de entrada en la no inversora. Esa es la primera diferencia. Otra diferencia que vemos es que ahora el voltaje de entrada está acompañado por una resistencia que es la resistencia 1, que en este caso se puede asimilar con la resistencia G que se tiene en el amplificador no inversor. También se observa que tiene una resistencia de realimentación que aquí establece como resistencia 2, que es similar a lo que sería la resistencia F del amplificador operacional no inversor. Aquí de igual forma se tienen las alimentaciones positivas y negativas, y aquí ahora la entrada no inversora está conectada directamente a tierra, por ende su voltaje es cero. Ahora este amplificador operacional está basado en lo que sería una ganancia negativa, ya que si ponemos a analizarnos, los voltajes en este caso serían iguales, por lo cual habría un cortocircuito, pero en este caso al ser en la entrada inversora, sería un cortocircuito en la alimentación negativa, creando lo que sería una ganancia por ende negativa. En este caso, para obtener dicha ganancia, se utilizaría esta fórmula, que sería la resistencia de realimentación entre la resistencia que va acompañada en el voltaje de entrada. Y esto sería una resistencia negativa, que ejemplificada en esta imagen sería igual a esto, que sería menos la resistencia 2 entre la resistencia 1. Ya ejemplificado con esto y también con las condiciones, ya que estos son similares, las condiciones tendrían por ser las mismas, por lo cual aquí las entradas de voltaje, al ser iguales, se establecería que el voltaje de salida sería aplicable con la misma fórmula del video anterior, sería el voltaje de salida igual al voltaje de entrada que multiplicaría a la ganancia, que ya sería menos la división de la resistencia de realimentación entre la resistencia de entrada, llamándola de esa forma, que podría asimilarse como resistencia 2 entre resistencia 1. Este es el ejercicio referente al amplificador operacional inversor. En este caso el voltaje de 2 volts está en la entrada inversora y está estableciendo que esta conexión da un voltaje de salida de menos 1 volt. Es decir, que la ganancia que se multiplica por ese voltaje de entrada da un voltaje negativo. Por ende, la ganancia también tiene que ser negativa. Las conexiones en este caso nos establecen también analizándole que la resistencia de 200 ohms sería la resistencia 1 y la resistencia de 100 ohms sería la resistencia 2, ya que esta está conectada directamente a la salida. Lo siguiente es establecer lo que sería la fórmula que se estableció también anteriormente, que sería la de voltaje de salida, y solamente sería sustituir los valores que tenemos. Tendríamos un voltaje de entrada de 2 volts que multiplicaría a menos el cociente de lo que serían los 100 ohms entre los 200 ohms, es decir, la resistencia 2 de realimentación entre la resistencia 1 que está en el voltaje de entrada. Ese cociente daría 0.5, que es igual a lo que sería menos un medio, que multiplicado por los 2 volts es igual a menos un volt. Ese siendo el resultado y corroborándolo con la imagen. Para realizar la comprobación de los resultados, se realizará la simulación de cada ejercicio, en este caso sería el ejercicio del amplificador operacional inversor, en el simulador de Tinkercad, explicando paso a paso cómo ensamblarlo. Ya estando aquí en el simulador de Tinkercad, lo que se va a necesitar serían 3 generadores de voltaje, 2 multímetros, el amplificador operacional, una conexión de puente de negativo a negativo y 2 resistencias. Una de lo que sería de 100 ohms y otra de lo que sería de 200 ohms.
El circuito que se va a ejemplificar sería este. El voltaje de entrada son 2 volts, mientras que los otros de alimentación son de 9 y menos 9. Para establecerlos, iniciaríamos la simulación y verificar el voltaje que ya se establece. Aquí yo ya los modifiqué y son 9 volts, pero en esta parte de la configuración está inversa para que sea un voltaje negativo. Se realizan las conexiones para una alimentación del amplificador operacional y se coloca el multímetro para identificar el voltaje de salida. Ahora lo siguiente sería realizar las conexiones que se establecen de las resistencias. Primero la resistencia de 200 ohms estaría conectada al voltaje y por ende también a lo que sería a la entrada inversora, que en este caso sabemos que la entrada inversora se ubicaría en la pata o terminal número 2, así que se colocaría en esta parte. Se colocaría también el positivo aquí a la resistencia se coloca su negativo correspondiente y listo. Lo siguiente sería ahora conectar la resistencia de 100 ohms, que en este caso está conectada directamente a lo que sería la salida y de ahí parte a la terminal inversora. Así que conectada desde la salida y de aquí partiría una conexión hasta la entrada inversora. Lo siguiente es conectar la entrada no inversora a la tierra. La entrada no inversora, que sería la terminal número 3, realizamos la conexión aquí. Listo. Lo que se espera obtener con esta configuración sería un voltaje de menos 1 volt. Como se puede observar, menos 1000 milivolts. La equivalencia de 1000 milivolts es igual a tener 1. Por lo tanto, la conclusión que se da es que el resultado es correcto, ya que menos 1000 milivolts es igual a tener a 1 volt. Ya con esta comprobación sería todo por este video.